¿Te has sentido alguna vez frustrado por no poder conectar con las personas que te rodean? ¿Has notado que tus opiniones y decisiones a menudo pasan desapercibidas? Si es así, no estás solo. En un mundo donde la comunicación y la influencia son claves para el éxito, sentirse ignorado puede ser devastador. Pero, ¿y si te dijera que no tiene por qué ser así? ¿Y si pudieras aprender a conectar profundamente y persuadir con eficacia, todo mientras mantienes tus principios éticos intactos? No se trata de manipulación, sino de entender y aplicar la psicología con una mentalidad estoica. En este vídeo, te revelaré 4 trucos psicológicos poderosos y sencillos que transformarán la forma en que interactúas con los demás. Estos trucos te ayudarán a mejorar tus relaciones interpersonales, aumentar tu influencia y alcanzar tus objetivos de manera ética y alineada con los principios del estoicismo. Quédate hasta el final, porque cada uno de estos trucos puede marcar una gran diferencia en tu vida personal y profesional. Empezaremos con la habilidad de persuadir con razones, una técnica que se basa en la lógica y la razón, pilares fundamentales del pensamiento estoico. Vamos allá. Empecemos con la habilidad de persuadir con razones. Esta técnica se alinea profundamente con el pensamiento estoico, que sostiene que la vida debe ser guiada por la razón y la lógica. Los estoicos, como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, promovieron la idea de que la razón es una de las herramientas más poderosas que los seres humanos poseen para navegar la vida y tomar decisiones acertadas. Cuando persuades a alguien utilizando razones, estás apelando a su capacidad racional. Esto no solo les permite comprender la lógica de tu propuesta, sino también alinearla con sus propios valores y objetivos, lo cual es un principio fundamental en el estoicismo. Las personas generalmente se sienten más motivadas a actuar cuando comprenden el fundamento detrás de una solicitud. Esto se vincula directamente con la necesidad humana de razón y propósito. Considera este ejemplo: tu decisión fue excelente porque realmente se alinea con nuestra visión a largo plazo. Ahora necesitamos dar el siguiente paso, y poner en marcha esta estrategia rápidamente para aprovechar el momento. Esto es crucial porque nos posiciona por delante de la competencia y maximiza nuestro impacto. Al proporcionar una razón clara y lógica, se justifica la petición y se demuestra que cada acción tiene un propósito bien definido. Esta técnica es sumamente efectiva porque no solo ayuda a las personas a entender la lógica de tu propuesta, sino que también les permite alinear tu solicitud con sus propios valores y objetivos. En el contexto estoico, se considera que la razón es lo que distingue a los seres humanos de los animales, y nos permite vivir de acuerdo con la naturaleza. Cuando persuadimos a alguien explicando las razones detrás de una solicitud, estamos apelando a su capacidad racional. La habilidad de persuadir con razones fortalece la comunicación y refuerza una cultura organizacional positiva, donde las decisiones se basan en la lógica y el entendimiento mutuo. Al fundamentar nuestras solicitudes y propuestas con razones claras y bien pensadas, fomentamos un ambiente en el que cada acción y decisión se percibe como parte de un marco lógico y coherente, lo que aumenta la confianza y la colaboración entre los participantes. Además, al comunicar razones y lógica, los líderes y miembros del equipo demuestran un compromiso con la verdad y la integridad. Esto construye un alto nivel de confianza, ya que las personas saben que las decisiones no se toman de manera arbitraria, sino que están basadas en un análisis cuidadoso y racional. Esta transparencia es fundamental para crear un ambiente de trabajo donde los empleados se sientan seguros para expresar sus ideas y preocupaciones, lo que a su vez fomenta la innovación y el crecimiento continuo. El segundo truco psicológico es el manejo del silencio. En el bullicio constante de nuestras vidas, el silencio a menudo se pasa por alto como una herramienta poderosa. Sin embargo, los estoicos, filósofos de la antigua Grecia y Roma, reconocieron el valor del silencio en la búsqueda de la sabiduría, la virtud y la tranquilidad interior. Cuando empleas estratégicamente el silencio, puede ser un instrumento increíble para ganar tiempo, observar mejor a las personas e incluso motivarlas a revelar más información de la que pretendían inicialmente. Imagina que acabas de presentar una propuesta y haces una pausa. Ese momento de silencio puede crear una tensión que lleve a la otra persona a llenar el espacio vacío, muchas veces expresando dudas, objeciones o incluso estando de acuerdo con tu propuesta. El poder del silencio no debe subestimarse. Permite que mantengas la serenidad y el control en situaciones de negociación, mostrando seguridad y dominio. Los estoicos valoraban el autocontrol y la moderación en todas las áreas de la vida, incluida la comunicación. El silencio nos permite mantener la serenidad y el control en situaciones desafiantes, mostrando seguridad y dominio. Al no reaccionar de inmediato, demostramos que no estamos gobernados por nuestras emociones, sino que somos capaces de responder de manera reflexiva y estratégica. Además, el silencio puede ser una forma de respeto hacia los demás. En lugar de interrumpir o hablar por encima de alguien, darles tiempo para expresar sus pensamientos y sentimientos demuestra que valoramos sus perspectivas. Este simple acto de respeto puede tener un impacto profundo en la dinámica de una conversación. Al permitir que los demás se expresen plenamente, estamos creando un espacio seguro y de confianza donde pueden sentirse escuchados y comprendidos. Esto no solo fortalece las relaciones, sino que también fomenta una comunicación más abierta y honesta, donde las ideas pueden fluir libremente, y los conflictos pueden resolverse de manera constructiva. El silencio también puede ser una herramienta poderosa de persuasión.
En un mundo lleno de ruido y distracciones, el silencio puede captar la atención y generar intriga. Al hacer una pausa estratégica en una conversación, creamos un espacio de expectativa que invita a la otra persona a reflexionar sobre lo que hemos dicho, y a considerar nuestras propuestas con mayor atención. Además, el silencio puede ser utilizado para resaltar el contraste entre diferentes opciones o puntos de vista. Al presentar una idea y luego hacer una pausa, permitimos que la idea resuene en la mente de la otra persona antes de presentar una alternativa. Este contraste puede hacer que nuestra propuesta parezca más atractiva y convincente. El tercer truco es el método de la comparación y contraste. Este principio psicológico ayuda a las personas a percibir con mayor claridad el valor de una opción cuando se compara directamente con otra menos favorable. Puedes aplicar esta técnica al presentar alternativas o soluciones en cualquier contexto. Los estoicos valoraban la razón y la lógica como guías para la toma de decisiones, y el contraste al presentar dos opciones lado a lado permite una evaluación más clara y objetiva de sus méritos y desventajas. Imagina que estás tratando de convencer a tu equipo de adoptar una nueva herramienta de gestión de proyectos. En lugar de simplemente enumerar las características de la nueva herramienta, comienza resaltando los problemas y limitaciones del sistema actual. Al describir la lentitud, la falta de recursos o la dificultad de uso del sistema actual, estás creando un punto de referencia negativo. Luego, al presentar la nueva herramienta, enfatiza cómo resuelve estos problemas específicos, y ofrece beneficios adicionales como una interfaz más intuitiva, funciones de colaboración mejoradas o informes automatizados. Al contrastar directamente las dos opciones, estás resaltando el valor de la nueva herramienta y haciéndola más atractiva para tu equipo. Para aplicar el arte del contraste de manera efectiva, sigue estos pasos. Primero, realiza un análisis profundo de la situación actual. No te limites a identificar los problemas superficiales, sumérgete en un análisis exhaustivo de la opción actual, explorando sus deficiencias, limitaciones y áreas donde no cumple con las expectativas. Cuanto más profundo sea tu análisis, más sólida será la base para presentar una alternativa convincente. En segundo lugar, presenta estratégicamente la nueva solución. Una vez que hayas identificado los puntos débiles de la opción actual, es hora de presentar tu solución como un faro de esperanza. Destaca cómo tu propuesta aborda y resuelve cada uno de los problemas identificados, ofreciendo una respuesta directa y efectiva a las necesidades insatisfechas. Pero no te detengas ahí, ve más allá y resalta los beneficios adicionales que tu solución aporta, aquellos que van más allá de simplemente solucionar los problemas existentes. Finalmente, utiliza el contraste directo y persuasivo. La clave del arte del contraste radica en la comparación directa. No dejes espacio para la ambigüedad, coloca las dos opciones lado a lado, resaltando las diferencias clave en términos de funcionalidad, rendimiento, costo y cualquier otro factor relevante. Utiliza gráficos, tablas comparativas o ejemplos concretos para ilustrar el contraste de manera visual y convincente. El objetivo es que la audiencia pueda ver claramente cómo tu solución supera a la opción actual en todos los aspectos relevantes. Al seguir estos pasos, no solo estarás presentando una nueva solución, sino que estarás creando una narrativa persuasiva que guía a tu audiencia hacia la elección más lógica y beneficiosa. El arte del contraste, aplicado con habilidad y sutileza, puede ser la clave para desbloquear el éxito en tus propuestas y proyectos. El cuarto truco es la dedicación y regularidad. La estrategia psicológica de compromiso y coherencia se basa en un principio fundamental de la naturaleza humana, el deseo de ser percibidos como congruentes y confiables. Los estoicos, filósofos de la antigua Grecia y Roma, enfatizaron la importancia de vivir de acuerdo con nuestros valores y principios, actuando de manera consistente con nuestras palabras. Una vez que alguien se compromete verbalmente o por escrito con una idea o acción, es más probable que siga ese camino para mantener su imagen de coherencia. Puedes utilizar esto a tu favor especialmente después de crear un sentido de urgencia con la escasez. Por ejemplo, después de destacar que solo unos pocos pueden participar en un proyecto exclusivo, podrías pedir a los interesados que expresen su compromiso inicial. Podrías decir algo como, si estás realmente interesado en unirte a este proyecto exclusivo, ¿podrías enviarme un breve resumen de tus ideas para él antes del final del día? Esto nos ayudará a alinear nuestros próximos pasos rápidamente. Al solicitar este tipo de compromiso inicial, no solo confirmas el interés de la persona, sino que también estableces una base para acciones coherentes en el futuro. Este proceso refuerza la idea de que son parte activa y comprometida del proyecto, aumentando la probabilidad de que continúen involucrados y motivados a medida que el proyecto avanza. La coherencia no solo es importante para la confianza individual, sino también para la cohesión y el éxito de los equipos. Cuando los miembros de un equipo se comprometen públicamente con los objetivos y valores del grupo, es más probable que trabajen juntos de manera efectiva y logren resultados positivos. Los líderes estoicos entendían la importancia de predicar con el ejemplo, y actuar de manera coherente con los valores que promovían. Es importante destacar que el uso de la coherencia como herramienta de persuasión no debe confundirse con la manipulación. La manipulación implica engaño, coerción y el aprovechamiento de las vulnerabilidades de los demás para obtener un beneficio propio sin consideración por el bienestar de la otra persona.
La coherencia, en cambio, se basa en el respeto mutuo, la honestidad y la alineación de valores compartidos. Esta diferencia es crucial porque determina si nuestras acciones fortalecerán nuestras relaciones y nuestra integridad, o si, por el contrario, erosionarán la confianza y la reputación que hemos construido. Al aplicar la estrategia de coherencia en la persuasión debemos hacerlo de manera ética y transparente, buscando siempre el beneficio mutuo y el bienestar de todas las partes involucradas. La coherencia implica ser consistente en nuestras palabras y acciones, lo que genera confianza y credibilidad. Cuando las personas observan que actuamos de acuerdo con lo que decimos, es más probable que se sientan seguras y confiadas en seguir nuestras recomendaciones o en apoyar nuestras decisiones. Estos son solo 4 de los 13 trucos psicológicos poderosos que puedes utilizar para mejorar tus relaciones interpersonales y aumentar tu influencia. Si quieres aprender más y descubrir todos los trucos, te invito a suscribirte a nuestro canal. Al suscribirte, obtendrás acceso a más contenido valioso como este, diseñado para ayudarte a alcanzar tus objetivos y vivir una vida más plena. Además, al suscribirte, activarás las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos futuros. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares para que ellos también puedan beneficiarse de este conocimiento. Juntos podemos crear una comunidad donde todos nos apoyamos y aprendemos a vivir de manera más efectiva y ética. Déjanos un comentario abajo contándonos cuál de estos trucos te parece más útil y cómo planeas aplicarlo en tu vida. Nos encantaría conocer tu opinión y responder a tus preguntas. Y no olvides darle like al vídeo si te ha gustado. Gracias por tu apoyo y hasta la próxima. Recuerda, con una mentalidad estoica y las herramientas adecuadas, puedes transformar tus relaciones y alcanzar grandes logros. Nos vemos en el próximo vídeo.